Capítulo 14. Para terminar en esta noche el capítulo 8, emplearemos solamente poco tiempo en considerar cada versículo. Pero, inclusive así, creo que será mejor detenernos una vez más en los versículos considerados en el último estudio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Romanos 8, versículo 28 al 30. Vemos que, gramaticalmente, todos estos versículos están en el tiempo pasado. Las bendiciones y promesas aquí mencionadas son continuamente válidas para todos aquellos que son llamados por Dios. ¿Quiénes son los llamados? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él llama, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios en llamar a todo el mundo para que quien quiera venga a Él? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Hablando del mismo asunto, en 2 de Timoteo 1:9, el apóstol Pablo dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, estaremos juntos con Cristo, según el propósito y gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra obligación en base de esto? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10. ¿Cómo podemos entonces hacer cada vez más seguro nuestro llamado y nuestra elección? Cada uno está llamado, pero el propósito de Dios está en Cristo, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Todos nosotros somos llamados, y todos nosotros podemos hacer segura nuestra llamada y elección,
en aceptar a Cristo y en vivir en Él. Entonces, somos llamados según el propósito de Dios, porque estamos en Cristo. Resistamos a todo cuanto pertenece al propio yo y a todo cuanto está unido al propio yo. Entonces podemos tener a Cristo y somos llamados según el propósito de Dios. Cuando decimos aquí estoy, mi Dios, tómame, entonces estamos en Cristo. Pero este decir aquí estoy, tómame, debe ser en hecho y en verdad, no solamente en palabras. Debemos saber su significado real. Entonces, estamos en Él y, por consiguiente, estamos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo será eso? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que fuésemos llamados hijos de Dios, cuando día tras día dijéremos al Señor, aquí está mi corazón, Señor, y mi voluntad es que tú lo tomes. Él nos unirá con lazos de amor divino a las extremidades del altar. Entonces, estamos predestinados con Cristo. Lo que Él tiene, nosotros también tenemos. Él nos dio la vida eterna y fue Él mismo que dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. Dios tenía un propósito. ¿Podía Él ser modificado? No, esto está fijado. Los que son llamados están justificados en Cristo. Por eso tenemos la justificación. Pero los que son justificados son también glorificados. ¿Podemos creer en esto? En caso que podamos, aceptamos un poder maravilloso. ¿Tenemos la gloria de Cristo? La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. Observad que, gramaticalmente, la oración está en el tiempo pasado. La gloria que Dios dio a Cristo es nuestra hoy. Es verdad que esta gloria aún no apareció, y el mundo no nos conoce, y aparecerá, e inclusive ahora, aparece en la forma de gracia. Interiormente, la tenemos porque Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, 16. Por la misma razón, dice Jeremías, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono.
acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Jeremías 14, 21. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Pedro dice que creyendo podemos alegrarnos, con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. La gloria es toda nuestra. La tenemos ahora, poco a poco, cuando según las riquezas de su gloria hubiéremos aceptado esta gracia, habiendo ejecutado en nosotros su propósito. Entonces saldremos de la gracia para entrar en la gloria en igual intensidad. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tomad este versículo leyéndolo y aprendiéndolo de memoria, y entonces memorarlo diciendo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Tened presente que Cristo dio el ejemplo, venciendo a Satanás por la palabra del testimonio. Y siempre que la tentación se acercaba, él decía: escrito está. De igual manera, cuando vienen las nubes obscuras y las tinieblas nos cercan, digamos solamente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios es por nosotros, como está demostrado en el hecho de haber dado su Hijo para morir por nosotros y por haberlo resucitado para nuestra justificación. Hay paz en el pensamiento que Dios hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Por tanto, no importa lo que viniere sobre nosotros, porque lo que viene contra nosotros viene contra el propósito de Dios, y éste es tan firme y seguro como la existencia del Omnipotente lo puede hacer. ¿Quién es entonces contra nosotros? Satanás es contra nosotros. Pero no importa que Satanás sea contra nosotros. Él dirigió su poder contra Cristo, y ya fue probado que no tiene ninguno. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Cristo. Entonces, si toda potestad fue dada a Cristo, tanto en el cielo como en la tierra, y en realidad esto es así, ¿dónde existe alguna potestad para Satanás? No hay. En una lucha contra Cristo, Satanás no tiene poder. Y del mismo modo, si tenemos Cristo con nosotros, nada puede ser contra nosotros. Algunos de los nuestros hablarán del poder de Satanás
en el pasado. Pero Él no tiene ninguno, no hay ninguno dejado para Él. Técnicamente hablando, Satanás es contra nosotros. ¿Pero quién es Él? Él es el príncipe de la potestad del aire. Él trae pestilencia, enfermedad, coloca obstáculos en nuestro camino y los levanta contra nosotros. Pero los mismos obstáculos levantados contra nosotros para nuestra ruina, Dios los toma y los usa en nuestro favor. Todos ellos son para bien. A veces cantamos: si me das el bien y el mal, esto es todo en bien de mí. Cuando a ti ya me entregué, tengo todo solo en ti. Pero muchas veces cantamos algo que en lo íntimo todo no lo creemos. No que yo quisiese que alguno de vosotros cantase eso menos veces, mas quería que creyeseis más en esto. Muchas veces acontece que, si tomásemos las palabras de un himno y las escribiésemos en prosa, no habría ni uno en una congregación entera que acreditase en ellas o que tendría coraje para pronunciarlas. Ojalá creyéramos en ellas, no porque están en el himno, mas porque ellas son la verdad bíblica. Somos semejantes al pueblo, presentado por el profeta Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oíd qué palabras viene de Jehová. Esto es, dicen: venid, vamos a la reunión para escuchar el sermón. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Ezequiel 35, verso 30 al 32. Digo que para muchos, gran parte de estas verdades son solamente un cántico. Las escuchan y están interesados en ellas, y después pasan su camino, pero no las creen ni las ponen por obra. Pero el Señor nos ha dado para creer en ellas y para ponerlas en práctica, y ellas serán nuestra fuerza. Así cada cosa contribuye para el bien de aquellos que aman a Dios. Ni siempre podemos ver cómo o decir cómo, pero Dios ya lo ha dicho y conocemos que es así. Hay muchas cosas que no podemos explicar porque las creemos, y según nuestra comprensión, ellas ni parecen ser así. Pero el propio hecho de Dios haber prometido que si creyésemos que serán así, desde que aceptamos las promesas y en ellas creyéremos. Esto nunca podemos saber antes de creer en ellas, pero cuando las creyéremos, entonces lo sabremos. Por eso, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros?
Pensad en el solitario profeta de Dios, Eliseo. Él estaba en Samaria, donde todas las montañas se erguían a su alrededor. He aquí un ejército de hombres armados venía para prenderlo. Él estaba solo con su siervo, y éste estaba con miedo. Él no pensaba en aquel momento ni decía que el rey de Israel debería enviar un ejército de a caballo o la infantería para defenderlo. El joven vino a él y dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del joven, y éste vio que las montañas a su alrededor estaban llenas de caballos y carros de fuego. Todas las montañas y la planicie estaban llenas de carros y caballos, y cada uno de ellos era más poderoso que los del ejército enemigo. Esto es verdad en nuestro caso, como en el caso de Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la única cosa que debemos hacer es abrir nuestros ojos para que podamos ver que es así. ¿Qué abre nuestros ojos? La palabra. Ella es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Y cuando creemos en ella, sabremos que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. El que está con nosotros es el Dios vivo de Israel, que tiene poder para hacer de las tinieblas luz y de la debilidad fortaleza. Y toda cosa mala que hagan contra nosotros, Él la convertirá en una bendición para ayudarnos en nuestro camino. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué quiere Él con Cristo darnos también todas las cosas? Porque todas las cosas están en Él. Notad Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que se revistió de Cristo es fortalecido con todo poder. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado a Cristo sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Por consiguiente, todas las cosas están en Cristo. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él le dio todo poder en el cielo y en la tierra. ¿No podéis ver que si Dios liberalmente dio a Cristo por nosotros, que en Él nos da todas las cosas?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, versículo 2 al 4. Cristo tiene todo poder, y Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y piedad. Notad que aquí se usa gramaticalmente el tiempo pasado. Esto fue hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué no las tenemos? Por una simple razón, porque no las tomamos. Hemos murmurado por mucho tiempo y diciendo que deseamos estas cosas. Bien, podemos tenerlas, ellas nos fueron dadas, y no hay razón alguna para no aceptarlas para nosotros mismos. Supongamos que yo me acerco a vosotros diciendo que tengo mucha hambre y que deseo algo para comer. Muy bien, me diríais, siéntese aquí a la mesa, que ya vamos a traerles alguna cosa. Poco después serviríais a la mesa lo mejor que tenéis, diciéndome, aquí está, sírvase. Pero yo digo, oh, yo tengo mucha hambre y mucho deseo de comer. Me diríais, bien, tome y coma. Y yo continuaría diciendo, pero yo estoy con mucha hambre y desearía tener alguna cosa para comer. Ya pasaron algunos días durante los cuales nada comí. Me diríais, bien, sírvase. Y yo seguiría lamentando, sí, pero yo deseo alimento. Vosotros me diríais que yo perdí el juicio al proceder de esa manera, no comiendo del alimento que con tan buena voluntad fue puesto delante de mí. Alguien me dijo la noche pasada, si es de esta manera que el Señor nos ofrece estas bendiciones que pertenecen a la vida y piedad, con certeza somos locos que no las tomamos. Pero no pienso que esta ilustración sea justa, porque no podemos ver estas bendiciones que el Señor nos ofrece, y el alimento podemos verlo. Yo también pienso que esta ilustración no es justa, porque no representa ni la mitad de la realidad. ¿Alguna vez ya pensasteis haber visto alguna cosa que no visteis? A veces pensáis haber visto alguna cosa que en realidad no visteis, y también visteis cosas que al mirarlas nuevamente
de más cerca, visteis que en realidad no eran lo que parecían ser. Pero la palabra de Dios nunca engaña. Por tanto, tengo más certeza en las cosas que promete la palabra de Dios que en las que puedo ver. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 4, 16. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, verso 18. En referencia a este asunto, debemos corregir un poco nuestra lógica. Pensamos que algo que podemos ver, esto sea concreto y seguro. Por eso adquirimos una casa o un área de tierra o alguna otra propiedad y pensamos que tenemos algo, porque hay en nuestra posesión algo que podemos ver. Pero la verdad es que las cosas en las cuales podemos confiar son las que no podemos ver. Podemos ver el mundo y los cielos, pero ellos perecerán. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1, verso 25. Con el salmista podemos decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmos 46, verso 1 al 3. ¿Podemos nosotros decir esto? Hermanos, ese tiempo vendrá. La tierra se moverá y tambaleará como un ebrio. Será movida como una cabaña, y las montañas serán arrojadas al mar. Esto acontecerá, y habrá en aquel tiempo un pueblo que estará enteramente tranquilo y confiado. Pero ese pueblo no será compuesto por hombres y mujeres que nunca aprendieron a decir que todas las cosas contribuyen a bien de aquellos que son llamados por su decreto. El hombre que duda de Dios ahora, dudará también en aquel día. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta promesa incluye todo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera de Corintios 3, verso 21 al 23. Esto no está en el futuro. Todas las cosas son vuestras ya, ahora, en el presente. Toda cosa es nuestra, y por tanto,
Podemos repetir con el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Sí, tenemos todas las cosas. Somos hijos del Rey, del Altísimo. ¿Qué nos importa si la gente no nos reconoce como tales? Dios nos reconoce y Él nos conoce. Y, por tanto, si los hombres nos llenaren de censura y nos hicieren persecución, la única cosa que podemos hacer es sentir dolor por ellos, porque ellos no conocen las riquezas de la herencia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bien, pero hay alguien que seguramente lo hará. Conocemos su nombre, es Satanás. He aquí un testimonio a su respecto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Sí, Satanás es el acusador de los hermanos. Él lo hacía de día y de noche, y aún lo hace, acusando de cada mal posible a los escogidos de Dios. Pero Él está derrotado, y ahora vino salvación y firmeza, y el reino de Dios, y el poder de su Cristo. Cristo tiene poder. ¡Qué bueno es esto! Pero alguna alma pobre y desanimada dice: yo creo en todo esto, y confesé mis pecados, y creo que Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda injusticia. Mas estos pecados están siempre delante de mí. ¿Tenéis convicción de que es Satanás quien lo expone? Este es un punto importante, porque si vosotros tuvieseis certeza de esto, y cuando ellos fueren expuestos, debíais ser una de las más felices criaturas vivas. ¿Por qué expone Satanás estas cosas? Porque él es el acusador de los hermanos. Es un acusador falso, es mentiroso y padre de la mentira. Y por tanto, si Satanás muestra esos pecados y os acusa, entonces conoced que fuisteis perdonados, porque él nunca los expondría si ellos no hubiesen sido perdonados. Él no podría contar la verdad si quisiese. Y a no ser que ellos ya hubiesen sido perdonados, Él no los expondría nunca en el mundo, porque tendría miedo que vosotros los pudieseis confesar y ellos fuesen perdonados. Otro argumenta: yo no sé, tal vez no sea Satanás, debe ser Dios. No, Dios es quien justifica. Si Dios justifica, no puede condenar. ¿Quién tiene el derecho de condenar a no ser Dios?
Nadie, solamente Dios es juez. No hay ningún ser que tenga el derecho de condenarnos, excepto Dios. Él nos muestra nuestros pecados y nosotros los confesamos y nos entregamos a Él y Él nos justifica, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, si Él justifica, ¿quién existe en el universo que pueda condenar? ¿Quién lo hará? Satanás. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros con él? Si solamente diésemos más crédito a la verdad de Dios y menos a las mentiras de Satanás. Esto sería lo mejor para nosotros. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos condena? Siendo que Dios nos justifica, y Cristo murió y resucitó de entre los muertos como una garantía de esa justificación. Cristo murió y resucitó, y ahora Él está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Podéis ver que no hay lugar posible para el desánimo del cristiano. Hay tiempo en que Dios presenta nuestros pecados delante de nosotros, pero esto acontece cuando no están confesados. Ese es el único caso. Pero es el Consolador que convence de pecado. Así Él nos consuela en todo lugar y en todo acto de hacernos recordar aquellos que hemos cometido y no los tenemos presente. Por tanto, cuando Dios me hiciere reconocer pecados que todavía no los he confesado, yo lo agradeceré por la consolación. Y cuando Satanás los trajere nuevamente para exponerlos, nuevamente daré gracias a Dios, porque si no hubiesen sido perdonados, Satanás nunca los exhibiría. Pero si ellos fueron confesados, entonces fueron también perdonados. En Cristo están juntas la misericordia y la verdad. La misma mano que sostiene la ley, también sostiene el perdón. Hermanos, recordad esto, que cuando la ley fue proclamada en el Sinaí, en medio de truenos, ella estaba en las manos de un mediador, esto es, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la misma mano que sostiene la justicia, la cual convence de pecado, asegura también el perdón. Gracias a Dios que siempre nos da la victoria en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa idea, además que es enfatizada en el capítulo 5, es nuevamente encontrada en este versículo.
Muchas veces oímos la expresión: si yo tan solo entrase en la puerta del cielo, quedaría satisfecho. Por eso yo estoy muy agradecido que entraremos en él, sin la necesidad de pedir disculpa por nuestra presencia allí. ¿Por qué no? Porque Él lo prometió, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien dice: tenemos enemigos que enfrentar. No habléis de ellos, o de vuestras pruebas o tentaciones, mas hablad del poder de Cristo. Todo poder le fue dado. Por eso, cuando luchamos, nos recordamos que no es una lucha incierta, pero que luchamos una batalla de fe. El poder por el cual somos más que vencedores nos es dado, mediante aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Quiénes son vencedores? Son los que ganaron la victoria, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No es contra carne y sangre que luchamos. Por tanto, carne y sangre no entran en esta lucha. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar ese enemigo? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Surge nuevamente la cuestión vital. Echa mano de la vida eterna. El único poder que puede resistir al mal es el poder de una vida eterna, y aquel que tiene el Hijo tiene esta vida. Tenemos que batallar el buen combate de la fe. ¿Qué es fe? Confianza en otro. Cuando combatiere una lucha con mis propias manos, soy yo que lucho. Si yo combatiere la batalla de la fe, alguien combate por mí y yo recibo el beneficio. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Gracias a Dios, que nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es esto? Cristo luchó, ¿no es así? Él luchó aquí en la tierra cuerpo a cuerpo con Satanás. Él venció a Satanás y a todo su ejército y sometió todo principado, potestad y potencia, porque Él fue puesto sobre todos ellos. Observad, son esas las cosas contra las cuales luchamos. ¿Cuán grande fue la victoria de Cristo sobre ellas? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Por tanto, Cristo enfrentó estos mismos enemigos con los cuales nosotros tenemos que luchar, y triunfó sobre ellos y los destruyó. Los venció.
¿Cuál es el resultado? El resultado de una batalla disputada en que un lado derrotó completamente al otro es paz. Como Satanás no quiso ceder, Cristo conquistó la paz. Él es nuestra paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Como Él nos dio su paz, y la paz sigue a la victoria, entonces la victoria ya fue conquistada. Y si tenemos a Cristo, la victoria también ya es nuestra. Nosotros nos apoyamos en la vida eterna de Cristo. Y esto es hecho apoyándonos en su palabra, que es espíritu y vida. De este modo, aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Y así tenemos tanto a Cristo como la victoria que Él ganó por nosotros. Nuestro gran problema es que a veces tenemos duda que Cristo pueda ganar la victoria. ¿Por qué? Porque tenemos algún pecado acariciado que no lo queremos dejar. Estamos decididos a dejar todos los demás pecados, menos este, de manera que tenemos miedo que Cristo pueda ganar la victoria y así este pecado tenga que ser dejado. Pensad, llamamos a Cristo para que nos ayude a defendernos del enemigo, y cuando Él viene, nos encuentra del lado del adversario. Pero cuando quisiéremos dejar todas estas cosas, Cristo nos dará algo que es infinitamente mejor. Cuando conservamos la palabra de Dios en nuestra mente, sabiendo que todo lo que Dios tiene para darnos está en Cristo, que es la plenitud que hinche todo en todo, entonces veremos cuán insignificantes son las cosas de la tierra en comparación con aquellas que nos serán dadas. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 4, encontramos referencias al espíritu del anticristo con el cual tenemos que luchar. Y esta certeza es dada a los hijos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así como Eliseo, sabemos que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. Creemos que Cristo venció todo y que si lo tenemos a Él, tenemos todo, de manera que no hay poder en las tinieblas que nos pueda hacer algún daño. Cuando esto estuviere hecho, estaremos crucificados con Cristo. Nuestras propias vidas, a pesar de estar aún vivos,
han sido dedicadas a Cristo. Por tanto, debemos vivir una vida diferente, y esa vida es la de Cristo. Es en esa vida en la cual nos gloriamos. Cristo es nuestra vida, y Él tiene la victoria, y por eso nosotros la tenemos también. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, verso 11. ¿Qué significa vestir toda la armadura? Estar completamente en Cristo es esto lo que entendemos. Él es la verdad, el Señor, justicia nuestra. Revestíos con la paz. Él es nuestra paz. Cristo es todo en todo. Entonces, tomad la espada en vuestras manos, la cual es la palabra de Dios, y Cristo es la palabra eterna. Y vosotros sois completos en Él, habiendo puesto toda la armadura que es Cristo, somos completos en Él. Colocaos en el Señor Jesús. Él es la coraza, y la coraza es Él. De suerte que en todas estas cosas somos más que vencedores, a través de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. No hay nada que nos pueda arrebatar la coraza, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 15. Será necesario pasar del capítulo 8 al capítulo 13. No porque en los capítulos 9 a 12 no haya algunas de las más preciosas verdades de la Biblia, sino porque el tiempo para la presentación de esta serie de estudios bíblicos es muy limitado para su lectura y comentario. Por esto, en esta noche iniciaremos el estudio sobre el capítulo 13, el cual contiene asuntos de vital importancia para los que creen en el tercer mensaje angélico. Frecuentemente es este capítulo citado y usado para probar que los gobiernos tienen algo que ver con religión. La razón por la cual es cometido este error es por considerar este capítulo como un tratado que determina los deberes y reglamentos civiles, mostrando los límites hasta donde su poder puede extenderse. Pero esto es un error. En este capítulo, el apóstol Pablo está hablando a los cristianos profesos. Como ya dijimos, esto está aprobado en la primera parte de la epístola.
En el capítulo 2, donde el apóstol se dirige a aquellos que se apoyan en la ley y se jactan de Dios. Desde aquel punto la epístola se dirige a aquellos que profesan conocer a Dios. En el inicio del capítulo 7, el apóstol dice: hablo a los que conocen la ley. Por eso el capítulo 13, en lugar de ser simplemente un tratado sobre los gobernantes, mostrando sus obligaciones y el límite de ellas, él es dirigido a la Iglesia, mostrando cómo ella misma debería relacionarse con Dios, para no estar en conflicto con las autoridades seculares. Si tomamos esto en consideración, será un gran auxilio en la solución de los muchos e importantes problemas considerados en este capítulo. Sométase en toda persona y las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, versículo 1 y 2. Estos versículos no deben ser interpretados como la enseñanza según la cual los cristianos deben obedecer a cada orden que las autoridades les puedan imponer. Debemos recordar el tiempo en que esto fue escrito y el pueblo al cual fue dirigido. Esta carta fue escrita en un tiempo en que el Imperio Romano dominaba todo el mundo conocido, y ella fue dirigida especialmente a la Iglesia de Roma, capital del mencionado Imperio Universal. El emperador de aquel tiempo era Nerón, que, sin duda, fue el más impío, el más sanguinario, abominable y licencioso monarca que haya reinado en algún trono. Supongo que no hubo jamás una criatura que reuniese tanta maldad en su persona como Nerón, el emperador de los romanos. Era un pagano, y pagano de paganos. Las leyes establecidas en Roma reconocían la religión pagana y eran opuestas al cristianismo. En el reinado de Nerón aconteció la más cruel de las persecuciones que han sufrido los cristianos desde el principio del mundo. Y fue durante esas persecuciones que el apóstol Pablo fue decapitado. Por eso es manifiesto que, cuando el apóstol dice que debemos estar sujetos a las autoridades establecidas, no dice que deberíamos hacer todo lo que las potestades actuales nos ordenen. Si el apóstol Pablo hubiese hecho esto, nunca habría sido decapitado. Pero él sufrió porque la verdad que él predicaba era opuesta a los principios del gobierno romano. Y no podemos suponer que el apóstol Pablo hubiese predicado una cosa y hecho otra. Entonces surge la pregunta: ¿qué quiere decir cuando nos exhorta con las palabras: someteos toda persona a las autoridades superiores?
Tomemos el caso del punto de vista negativo. No debemos oponernos a las autoridades actuales. ¿Por qué? Porque somos hijos del Altísimo, hijos del reino del cielo, y la doctrina de este reino es de paz. El monarca de este reino es el príncipe de paz. Por lo tanto, desde el momento en que somos libertados del poder de las tinieblas y trasladados para el reino de su Hijo, debemos permitir que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Colosenses 3:15. Por esta razón, debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. En el capítulo 12, versículo 18, de la epístola a los Romanos, somos instruidos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto no significa que debemos vivir pacíficamente con todos los hombres al mismo tiempo, que podemos soportar sus provocaciones, y cuando éstas se vuelven insoportables, que estemos en libertad de desconocerlas y terminar con ellas como una disensión común. Pero significa que, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos vivir en paz con todos los hombres. ¿Hasta qué punto entonces es posible a un cristiano vivir en paz con todos los hombres? En lo que a él se refiere, él puede estar continuamente en paz con todos los hombres, porque realmente él murió para el pecado, pero vive en Cristo. Cristo por la fe vive en su corazón, y Cristo es el príncipe de paz. Por eso, no hay circunstancias que puedan justificar la libertad de manifestar el mal temperamento de un cristiano, declarando guerra contra una persona o autoridad. En Gálatas 5:18 está escrito: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son practicadas por aquellos que están bajo la ley, y en la especificación de estas obras encontramos la palabra disensiones. Por consiguiente, un cristiano no puede entrar en disensiones, porque él no está en la carne. Disensión no puede tener lugar en nosotros. Por tanto, en todo lo que dependiere de nosotros, habrá paz continuamente. Pero, si hombres con los cuales tenemos que tratar se opusieren a la verdad de Dios, no queriendo ser afectados por ella, crean dificultades. Estas vendrán de parte de ellos. Con nosotros habrá siempre paz. En primera de Pedro 2:21 y en los versículos siguientes nos es dicho que Cristo sufrió por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él, cuando fue injuriado, no injurió. Cuando padeció, no amenazó.
mas confió en aquel que juzga con rectitud. Cuando Cristo estuvo ante el Sanedrín, ante Pilato, Él fue un ejemplo de paz perfecta. Por eso, si seguimos el ejemplo de Cristo y la exhortación de Pablo, que por ser inspirado, debe estar en armonía con Él, no llegaremos al punto en que muchos dicen que paciencia deja de ser virtud. Si somos cristianos, tenemos el amor de Cristo permanente en nuestros corazones. Este amor es caridad, y la caridad todo lo sufre. Cristo en su Sermón del Monte nos manda: no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, ¿piensa él realmente en lo que dice o no? Dejemos la pregunta abierta, para que cada uno responda por sí solo. No importa bajo qué gobierno el cristiano esté viviendo, él es obligado a no resistir a sus órdenes. Todos los gobiernos, sean buenos, malos o indiferentes, son ordenados por Dios. De manera que impiedades o maldades en los gobiernos no son una disculpa para una resistencia de parte de los cristianos. Los gobiernos son todos ordenados por Dios, y todos ellos son mejor que anarquía. Pero ellos no son ordenados para instruir y promover o ejecutar religión, porque Dios no delegó su autoridad en asuntos de religión a ningún poder terrestre, a pesar de ser ordenados por Dios. Ahora, ¿cómo se puede estar sujetos a las autoridades sin obedecerlas? Tomemos un ejemplo familiar. Nabucodonosor era rey de Babilonia, y seguramente su gobierno fue ordenado por Dios, porque Dios entregó todos los países sobre los cuales reinaba en las manos del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y todas las naciones le sirvieron, a su hijo y al hijo de su hijo. Nabucodonosor mandó levantar una imagen de oro, y ordenó que al son de la música todo el pueblo tenía que postrarse delante de ella. Fue comunicado al rey que los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, no se habían postrado y adorado la imagen de oro. El rey los llamó y les dijo que, a pesar de su desobediencia, él la podría pasar por alto, si, cuando nuevamente sonase la música, adorasen a la imagen. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no resistieron al rey. Él les dio una alternativa. Ellos deberían hacer una de las dos cosas: postrarse delante de la imagen o ser lanzados en el horno de fuego. Ellos desobedecieron la orden de postrarse delante de la imagen, pero no se opusieron a entrar en el horno.
A más de eso dijeron al rey que su Dios es capaz de librarlos de su mano. Pero ellos no sabían si lo haría o no. Pero esto no les importaría. Si él no escogiese librarlos, ellos serían quemados. Esto estaría correcto. Entregarían sus vidas, triunfarían en la muerte y de este modo, si no de otro, serían librados de su mano. ¿Cuál es la relación de los cristianos con el gobierno civil? Cristo es el ungido. ¿Por qué fue ungido? Porque Él fue ungido y enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Llegará el tiempo en que los reinos de este mundo serán de nuestro Señor y de su Cristo, como está escrito por el profeta. En el Salmo 2 leemos: Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Pero qué hará él con ellos? Los hará en pedazos. Ese tiempo todavía no ha llegado. Por eso Cristo, el mediador, nada tiene que ver con los gobiernos de esta tierra. Su gobierno es espiritual. Gobierna en los corazones de su pueblo. Su reino, pues Él está sentado sobre un trono y reina, es un reino sobre los corazones de su pueblo. Él reina en los corazones de los hombres, donde es imposible que reinen los reyes de esta tierra. Allí puede haber disensión continuamente, pero ellos no lo pueden impedir. O la paz puede dominar, y ellos no la pueden disturbar. Él está sentado en un trono de gracia, y allí distribuye gracia, de manera que los gobiernos de la tierra no pueden interferir, y de modo que ellos no pueden impedir. Los hombres importantes de esta tierra ejercen dominio sobre los otros, pero Cristo ordenó que esto no debe acontecer entre su pueblo. Antes, aquel que desea ser el mayor entre ellos, debería ser el siervo de todos. A Daniel tenemos como ejemplo de la manera como los hombres deberían estar sujetos a las autoridades vigentes, y a pesar de esto, estar sujeto a Dios. Fue establecido un decreto real, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de Darío, el rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel ocupaba una posición elevada en el gobierno, y él era un ciudadano pacífico, como todo cristiano debe ser. Le habría sido bien fácil decir: no necesito pedir nada a ningún hombre por 30 días, y puedo encerrarme en mi casa donde nadie me pueda ver, y allí puedo adorar a Dios sosegadamente, y así practicar mi religión, y adorar al Dios del cielo, y no provocar la ira del rey contra mí. Esta es una cuestión de vital importancia para nosotros. Cuando venga la persecución por decreto ley,
Dejaremos de trabajar abiertamente en nuestros campos en el día domingo, como lo estábamos haciendo, y haremos cualquier otra cosa sosegadamente en nuestras casas, sin que alguien nos vea. ¿O haremos como Daniel? Él abrió sus ventanas e hizo exactamente lo que el edicto le prohibía hacer: demandar peticiones del Dios del cielo. Él lo hizo abiertamente, donde sus enemigos podían verlo, a pesar que el decreto era expreso, determinando que todo aquel que hiciese eso sería lanzado en el foso de los leones. No estamos colocando nuestra luz debajo del almud cuando por miedo de la persecución trabajamos oculta y sosegadamente en nuestras casas, donde los hombres no nos puedan ver. Algunos dicen que no hay necesidad de ser insensatos. Esto es mucha verdad, pero ¿seríamos insensatos si hiciésemos como Daniel? ¿Diríamos que él cometió un error? En Primera de Pedro 2, 13 al 17, nos es dicho: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este es un pensamiento paralelo al declarado en el capítulo 13 de Romanos, como se puede ver en el versículo 7. Pedro trae esos mismos principios a las menores cosas de la vida, e inmediatamente después de hablar del deber del rey, él habla del deber de los siervos para con sus señores. Si nosotros nos encontramos subordinados a un señor, no importa si domina sobre una persona o sobre millones, todos nosotros debemos estar sujetos a él. Pero supongamos que el Señor es un hombre malo, y él manda a los que están bajo su autoridad que hagan un acto erróneo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 2, verso 19 y 20. Si una persona se encuentra sujeta a un hombre malo, y ella hace todo lo que él le ordena, ¿cómo ella puede sufrir por eso? Ella es un instrumento voluntario en las manos de su Señor, pero el sufrimiento vendrá por el hecho de ella no hacer las cosas impías que se la ordena hacer, y esto es aceptable delante de Dios. La persona ha desobedecido al poder
y porque le ha desobedecido, ella sufre, pero sufre por hacer el bien. Si esa persona obedeciese a su señor impío, ella desobedecería a Dios. Esto, como bien sabemos, sería un acto erróneo. Pero es perfectamente correcto desobedecer a los decretos impíos de un señor o gobierno, previendo siempre que, cuando viniere el castigo, lo recibamos pacientemente. Esto es aceptable para con Dios. El hecho que una persona sufra por hacer el bien muestra que esa es sierva de Dios y escogida de Él. ¿Cómo puede ser que vengamos a estar sujetos a las potestades actuales y a pesar de eso ir directamente contra los que las ejercen? Sometiéndonos al castigo, pero no hacemos lo malo que nos ordenan hacer. Como cristianos, debemos obedecer a Dios, el más alto de los poderes, y solamente a Él. ¿Queréis, pues, no temer la autoridad? Haced lo bueno, y tendrás alabanza de ella. La misma verdad es presentada por el profeta Isaías. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Isaías 8, versículos 12 y 13. Los cristianos deben santificar a Dios en sus corazones. Entonces, Él será su temor, y no temerán a lo que los hombres les puedan hacer. Pedro menciona la misma verdad cuando dice: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, 14 y 15. No temer por miedo. ¿Por qué? Porque hemos santificado a Dios en nuestros corazones, y Él es nuestro temor. Dios es con nosotros. Cristo es con nosotros. Y cuando hombres lanzan reproches contra nosotros, ellos los lanzan sobre nuestro Salvador. Él es el que sufre, no nosotros. Debemos santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre listos para dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Parecíame, por la conexión de estas palabras y los versículos citados, que el tiempo especial, cuando tendremos que dar esta respuesta de la esperanza que hay en nosotros, será el tiempo cuando fuéremos presentados ante los gobernantes por haber hecho el bien. ¿Qué ayuda tendremos? Hemos santificado a Dios en nuestros corazones, aceptando su palabra en nuestra mente, de modo que no necesitamos hacer ninguna provisión cuanto a lo que hemos de decir, porque Dios
nos dará palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21:15. Me parece que la cosa más importante para nosotros, que tenemos esta verdad especial, la cual está destinada a ponernos a prueba con los poderes establecidos, es para santificar al Señor Dios en nuestros corazones, por el Espíritu de Dios y su palabra. Debemos tornarnos estudiantes de la palabra de Dios y seguidores de Cristo y de su Evangelio. Creo que hay entre nosotros agricultores y mecánicos que, a pesar de nunca haber coleccionado textos bíblicos para presentar un sermón, sin embargo han santificado a Dios en sus corazones por el fiel estudio de su palabra. Esos hermanos serán llevados ante los tribunales por su fe, y allí predicarán el Evangelio en su defensa, porque Dios en aquel día les dará una boca y sabiduría que sus adversarios no los podrán resistir ni contradecir. A veces, algunos dicen que no hay ventaja en hacer notoria nuestra fe, pues así provocamos la persecución. Pero si seguimos una política de ese modo, hermanos, ¿qué estamos haciendo sino colocando nuestra luz debajo del almud? Si no permitimos que alguien vea el resplandor de nuestra luz, ¿cuál será el beneficio que lo estáis haciendo? A veces estamos en el peligro de trabajar tan diligentemente para evitar la persecución, de tal manera que podamos llevar adelante la obra de Dios en paz, que descuidamos la obra en nuestros propios corazones. Dicen que si desobedecemos las leyes y somos puestos en la prisión, nuestras esposas y familiares sufrirán, y que nuestra primera obligación es cuidar de ellos. Ahora, hermanos, ¿hasta qué punto llevamos esto? ¿Debemos mostrar nuestra lealtad a Dios o esconderla? Oh, dice alguien, nosotros podemos ejercer nuestra religión, pero podemos practicarla pacíficamente. No debemos llevar nuestros familiares al sufrimiento. Hermanos, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su propia alma? El Maestro dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Volvamos al caso de Daniel. Él no ejerció su religión secretamente. Él oró abiertamente. Dirá alguien, sí, este procedimiento fue correcto para Daniel, pero ahora en el siglo X y IX, el caso es diferente. No, esto no es diferente. Es exactamente lo mismo. La gente podría haberlo dicho. Daniel, tú puedes hacer mucho beneficio a tu pueblo en la posición de influencia en que te encuentras. Tú puedes guardarlos de ser perseguidos. Ahora, dejas de hacerlo y vas a este foso de leones y pierdes tu vida y traes gran calamidad para tu pueblo. Pero Daniel fue al foso de los leones y él fue allí
para mostrar públicamente su fe y de una manera que todos los hombres lo pudiesen ver. ¿Y esto trajo calamidad para su pueblo? No, realmente no. El resultado de su obediencia, el hombre de Dios del cielo, fue altamente honrado y reverenciado en aquella nación más que nunca antes. Es nuestro deber predicar el Evangelio, levantarnos y hacer brillar nuestra luz. Y si hacemos eso, Dios retendrá los vientos durante el tiempo necesario. Hermanos, el tercer mensaje angélico es el asunto más importante de todos los de la tierra. Los hombres no lo consideran como tal, pero tiempo vendrá en nuestra vida cuando el tercer mensaje angélico será el tema y el tópico de la conversación en cada boca. Pero nunca será llevado a tal posición por gente que se mantiene quieta, sino por aquellos que tienen su confianza en Dios y que no temen hablar las palabras que Él les dio. Al hacer esto, no tomaremos nuestras vidas en nuestras manos, y yo agradezco a Dios por esto. Nuestras vidas serán escondidas con Cristo en Dios, y seremos cuidados por ellos. La verdad será llevada a tal punto simplemente por hombres y mujeres que salgan y prediquen el Evangelio y que obedezcan aquello que predican. Dejad al pueblo conocer la verdad. Si tenemos un tiempo de paz en el cual podamos diseminarla, agradecemos a Dios por eso. Y si los hombres hicieren leyes que parezcan cortar los medios a través de los cuales el Evangelio pueda avanzar, podemos agradecer a Dios que hasta la ira de los hombres transforma en alabanza suya. Y Él lo hará. Él propagará su Evangelio mediante las mismas leyes que hombres malos establecieren para destruir sus vidas. Dios retiene los vientos, hermanos, y nos ordena llevar el mensaje adelante. Él lo detendrá por tanto tiempo, lo más que pudieren ser retenidos. Él propagará su Evangelio mediante las mismas leyes que hombres malos establecieren para destruir sus vidas. Dios retiene los vientos, hermanos, y nos ordena llevar el mensaje adelante. Él lo detendrá por tanto tiempo, lo más que pudieren ser retenidos. Y cuando ellos comenzaren a soplar, y sintiéremos los primeros vendavales en el inicio de la persecución, ellos harán exactamente lo que Él quiera que hagan. Nosotros cantamos: al cumplirse nuestras sacras esperanzas, velozmente emprenderemos vuelo, dando gracias al Señor del cielo por salvarnos de este mundo de acechanzas. Y a medida que de Sión nos acerquemos, en triunfante y más gloriosa compañía, cantaremos en vibrante melodía al Cordero que por siempre alabaremos. Hermanos, muchas veces cantamos himnos como este, sin creer en lo que estamos hablando. Pero cuando vemos aproximarse la tempestad, pensamos que no es mejor que ella venga, de manera que nosotros podamos escondernos de ella
o de tomar providencias para evitarla. Pero todo acontece para que se cumpla la voluntad de Dios. La tempestad acelera la calma, y el reposo no tardará en llegar. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, versículos 7 y 8. Si hiciereis esto, viviréis en paz con todos los hombres, tanto cuanto dependiere de vosotros. Amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos es el cumplimiento de toda la ley, porque para un hombre amar a su prójimo debe amar a Dios, porque no hay otro amor a más del de Dios. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, esto es simplemente porque el amor de Dios habita en mi corazón. Esto es porque Dios ha hecho su morada en mi corazón, y no hay hombre en la tierra que pueda arrebatarlo de allí. Es por esta razón que el apóstol hace referencia a la segunda tabla de la ley, porque si cumplimos nuestras obligaciones en relación a nuestro prójimo, esto, naturalmente, manifiesta que amamos a Dios. A veces nos es dicho que los preceptos de la primera tabla manifiestan nuestras obligaciones para con Dios y que constituye religión, que los de la segunda tabla definen nuestras obligaciones para con nuestro prójimo y que constituye moral. Pero la última tabla contiene obligaciones para con Dios, tanto como la primera. David, después de haber infringido 2 mandamientos contenidos en la segunda tabla, cuando hizo su confesión dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Dios debe ser el primero y el último en todo tiempo. Y si las exigencias de Dios mostraren que debemos contrariar a las exigencias de los hombres, debemos obedecer a Dios, confiando en Él enteramente. No importa si hombres impíos intersectan nuestro camino, debemos marchar con nuestra obra. Cuando Israel salió del Egipto, ellos llegaron a un lugar donde el Mar Rojo estaba al frente, y por detrás las montañas y el ejército de los egipcios. Pero la orden de Dios a Moisés fue: di a los hijos de Israel que marchen. Pero, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Con el mar por delante y sus enemigos por detrás? No importa. Dios dijo: marchen. Estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, para nosotros, en quienes los fines de los siglos han llegado. Los israelitas debían avanzar según la palabra de Dios.
No importaba que el mar se encontrase delante de ellos. Dios abrió el mar, y ellos pudieron pasar sin mojarse los pies. Pero si Él no lo hubiera hecho, podían con la misma facilidad haber pasado por sobre el agua. Ellos podrían haber seguido sobre la palabra de Dios. Ese fue el medio como Pedro andó sobre las aguas del mar de Galilea. Debemos siempre recordar que somos hijos de Dios, y siendo hijos de Dios, hemos vencido el mundo. Todas estas lecciones que hemos considerado son para prepararnos para el tiempo de nuestra tribulación. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.